Buenas tardes con todos ustedes, patriotas y niños patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú y del extranjero. Les saluda las niñas patriotas Camila Ravelo y quien les habla, Ashley Valdivieso, del Colegio Rosa Irene Infantes de Canales. Estamos reunidos con la investigadora e historiadora, autora del libro Mi querida Manuela Basilisa, la patriota Gladys González García de Neque, a quien les damos la bienvenida a esta importante entrevista y nos dé más detalles de su libro, que justamente lo tengo en mis manos. Y nos dice que es una historia basada en hechos reales, rescatada gracias a una pasional investigación y recopilación de antiguos documentos, retratos, fotos, entrevistas, rastros históricos, entre muchos más. Es bastante interesante. Los dejo con la autora del libro, la patriota Gladys González García de Neque, quien nos dará más conocimiento de esta novela histórica. Le cedo la palabra. La escuchamos. Muchas gracias, Ashley y Camila. Gracias por considerar en su trabajo la investigación de mi libro. ¿Qué me impulsó a escribir este libro? Fue realmente el tema de descubrir, de verificar e informar a todos los peruanos sobre la existencia de una mujer que fue parte también de la historia de nuestro país. Fue mi bisabuela, su nombre Manuela Basilisa Medrano Silva. Ella fue segundo compromiso del héroe peruano Francisco Bolognesi Cervantes. La historia quiso ocultarla no intencionalmente, yo creo. Yo creo que por falta de evidencias, por falta de información, documentos, por diferentes situaciones, no se pudo obtener la real historia acerca de ella. Tengo la bendición, el privilegio de haber trabajado por 4 años una investigación que ha dado el fruto de esta historia, justamente de esta investigación. Y en realidad me impulsó también el tema de encontrar muchos errores acerca de su procedencia, acerca de muchas situaciones sobre ella. Y entonces es por eso que yo decidí reivindicar la información, corregir, informar, difundir a todos los peruanos lo que realmente fue la historia de ella y de sus hijos, de sus 4 hijos, que conformaron la familia Bolognesi Medrano. El hijo mayor era Federico Pablo, el segundo Enrique, Augusto Fabián y Fortunato César, el menor. Entonces, ellos fueron una familia que vivieron en los años, o sea, esta historia se teje entre los años de la independencia del Perú y de la Guerra del Pacífico, porque es todo ese proceso. Pero ellos viven más cerca para el tiempo de la Guerra del Pacífico, en la Casa de la Medalla, en Girón Ica, en el centro de Lima. Y bueno, eso, o sea, realmente lo que a mí me impulsó es la idea de brindar a todos los peruanos la historia verdadera de Manuela Basilisa Medrano Silva, como madre de dos héroes y como pareja de nuestro gran héroe Francisco Bolognesi. Qué interesante e importante lo que nos comenta, patriota Gladys. Ahora sí vamos a iniciar con las preguntas. ¿Cuál es la finalidad de su libro? La finalidad es, como ya lo mencioné anteriormente, brindar una información verídica, fundamentada. El libro, la gran parte del libro lo constituyen muchos documentos en las cuales fundamentan cada párrafo, cada parte de lo que yo estoy queriendo mostrar sobre la vida y la existencia de esta singular mujer. La finalidad también es, como ya también lo he mencionado, es que
los peruanos conozcamos un poco más acerca de la parte humana de la vida de nuestro héroe. Porque al hablar de Manuela, hablamos del héroe, pero hablamos más por la parte familiar, por la parte de la secuencia humana, como se ha ido dando durante todos esos años. Y ese es yo creo que la finalidad básicamente es corregir, difundir, mostrarles a todos lo que fue realmente la verdadera historia de ella y de su familia. Muy interesante. ¿Qué documentos o evidencias cuenta para poder sustentar? Esta investigación está prácticamente basada, o sea, está fundamentada en muchísimos certificados de bautizo, de función, matrimonio, eh, otros documentos que son de estudios de los hijos de Manuela Basilisa, de los hijos Bolognesi y Medrano. Todos esos documentos han sido un poco el engranaje, han sido como el rompecabezas para poder un poco hilar toda esta historia. Y obviamente uno tenía que encajar con otro. Si un documento, o sea, te mostraba información, pero el siguiente documento no encajaba, tú tenías que buscar el que realmente tenía que insertarse para que todo sea correcto. Cuando tú haces una investigación o una historia acerca de personajes tan importantes como nuestro héroe, tú tienes que tener muchísimo cuidado. O sea, no puedes suponer, no puedes asumir, tienes que fundamentar. Y eso es muy importante. En mi caso era muy importante porque justamente esto tenía que ser validado con historiadores militares también. Yo no, la historia de Manuela Basilisa es más centrado en la parte de ella y su familia y los acontecimientos que sucedieron alrededor de todos los hechos históricos que nosotros conocemos con el tema de la Guerra del Pacífico. Pero, o sea, es también es un poco ver cómo es el lado sensible también del padre, porque Francisco Bolognesi, ustedes saben, por la secuencia histórica, también hubieron años en los cuales él estuvo en casa hasta antes de volver a ingresar a la milicia para poder defender nuestro país. Hay una serie, una gama de documentos con las cuales tú cuentas, te dan el respaldo y la tranquilidad de que tú realmente puedes entregar una real información, una real historia. Y si es cierto que hay un aire romántico, humano, sensible, triste y también alegre y cariñoso, pero está totalmente fundamentado en hechos reales. Muy importante lo que nos comenta. Ahora me gustaría saber si es muy difícil conseguir documentos o evidencias de la época de la independencia del Perú o de la guerra con Chile. Acá tenemos dos escenarios. Ciertamente con la tecnología, con el Internet, nosotros tenemos el privilegio, la fortuna de poder encontrar muchísimos documentos. Actualmente es conocido para todos que la central de la Iglesia Mormona por el mundo escanea todo tipo de documentos y eso lo carga en un browser o una website. Ellos tienen una central en Utah, acá en Estados Unidos, donde ellos escanean documentos de todo el mundo. Gracias a esa fuente de información es que también tú puedes encontrar, yo he podido encontrar muchísimos documentos de los que están incluidos en este libro. Tú puedes buscar documentos no solamente para Perú, sino también para otros países de Sudamérica o del mundo. Es cierto que o sea, de esa fuente tú puedes sacar mucha información, sí,
pero cuando los acontecimientos se suceden en la ciudad de Lima, tú tienes que trabajar directamente con las oficinas del Arzobispado de Lima. El Arzobispado de Lima mantiene documentos muy antiguos, pero que no han sido escaneados aún por internet. Y entonces el trabajo tú tienes que hacerlo directamente con oficinas en el Perú, o sea, para poder seguir encontrando todo ese tipo de documentación y todo. No está habilitado en internet. Entonces, eso es como te digo, hay dos formas de lo que realmente puedes obtener información para completar tu investigación. En realidad, yo creo que, si bien es cierto, acá hay muchísima información, muchísimos datos, que tú puedes un poco completar cómo hacerlo. Y esas son las dos formas físicas, pero hay una parte que es muy importante, y eso también es bueno que ustedes sepan. Cuando ustedes ven un documento del año que sea, a veces es complicado cuando son de 1700, esto porque tienes que aprender a leer cómo escribían en esa época, es esa parte. Pero cuando hay algún documento que te dicen, mira, este es el certificado y mira, acá murió, no te quedes en murió, fíjate a ver quién lo registra, quién está abajo, cuando lo bautizan, quién era el testigo, quién fue el padrino. Puedes enlazar muchas cosas en las cuales son realmente lo que va a hacer es ampliar tu conocimiento, ampliar tu investigación, ampliar tu información que vas a... Mira, por ejemplo, acá cuando bautizan al último los hijos de los Bolognesi y Medrano, a Fortunato César, el número uno que siempre en Wikipedia, en los buscadores, decían de que este niñito nació enfermo y se murió pequeñito. Pero yo encontré el certificado de bautizo cuando él tenía 12 años. Y eso a él lo bautizan después que muere Francisco Bolognesi en Arica. A él lo bautizan el 26 de julio de 1880 en la iglesia San Sebastián. Y cuando yo fui leyendo el certificado, o sea, por eso esa es la importancia de completar y leer cada uno de los documentos que tienes. Dice, sus padrinos de agua fueron don Eustebio Panjay y su madre Manuela Basilisa Medrano Silva. Su padrino de óleo fue su tío, el sargento mayor graduado, capitán Manuel Medrano Silva. En esa época usaban todos estos cargos, o sea, sí. Manuel Medrano Silva fue mi tatarabuelo. Y entonces cuando encuentro ese documento, digo, oh, mi tatarabuelo está acá. Y entonces sí, vas siguiendo y ya sabes que él fue militar, que fue sargento mayor graduado capitán. Y entonces vas tejiendo también, ya no solamente por el lado de Manuela, por los niños, por el tatarabuelo, como la importancia de que tú cada uno de los documentos tú los leas, párrafo por párrafo, porque cada información que tú puedes encontrar ahí te pueden ampliar, te pueden brindar muchísima más información. Y yo creo que esas son, o sea, dos partes físicas. Una, por internet, que puedes encontrar muchísima con tu habilidad, la vas a encontrar de hecho. La otra es en las oficinas del arzobispado o del palacio arzobispal o donde en los registros públicos, qué sé yo. Pero lo más importante también es saber leer, saber interpretar, saber no descartar ninguna información de estos documentos que son muy valiosos. Y ahora ya para concluir, ¿qué satisfacción le ha dado realizar esta investigación? Este es un sueño realizado. Yo creo, cuando empecé, la verdad lo vi de un poquito difícil, porque no quería equivocarme. No quería, tenía ese, o sea, muchas veces, obviamente todos, es normal, tenemos miedo a equivocarnos. Pero cuando ya tú vas encontrando las evidencias y dices, Dios mío, tengo la posibilidad de armar esto. Y aún así, cuando ya estás cerrando, ya has engranado todo y sigues tejiendo la historia y cierras, todavía sigues con eso como diciendo, ¿no me habré equivocado en algo? Porque realmente esta historia es tan increíblemente grande para mí,
O sea, es tan satisfactoria que yo creo que mi tía abuela, de donde esté, y su familia, ellos estarán felices, estarán satisfechos de que en algún momento se puso todo en orden, de que sus nombres, su, su sucesión humana, todo está finalmente en orden. Y eso es, yo creo que la mayor satisfacción que yo puedo sentir, el brindar un libro a alguna persona que le interese esta historia, para mí es muy importante. Eso me llena mucho. Y más, lo que a mí más satisfacción me da es que niñas como ustedes se interesen en mi investigación. Yo creo que eso para mí no tiene precio. Es como cuando realmente cuando tú preparas algo en casa y tú quieres ver la cara de las personas que lo van a comer y si realmente les agrada o no les agrada. La satisfacción para un escritor es que la persona que lea el libro o que sepa sobre ellos se sienta bien, sienta que realmente es una buena historia. Eso es. Muchas gracias, patriota e investigadora Gladys Necker. Es un honor para nosotras poder compartir este hermoso momento. Muchísimas gracias. El honor es mío, realmente créeme, el honor es totalmente mío. Muchísimas gracias.